En este mensaje vamos a ir al libro del profeta Sofonías. Muchas veces no se predican en los profetas menores. Siempre tomamos como referencia Ezequiel, Jeremías, Isaías, amén, Daniel. Pero no muchas veces se toma los profetas menores, que también son hombres que han profetizado al pueblo. Son palabras muy actuales, aunque estas palabras fueron dirigidas a la nación de Israel, pero también tienen un gran peso para nosotros. Estas palabras tienen el cumplimiento para nuestra vida. Es una palabra muy profética para los tiempos actuales. Pero vamos a ver cómo era el hablar de esos hombres en cuanto al pueblo, y también vamos a comprender un poco cómo era la condición, en cómo se encontraba el pueblo. Porque cuando Dios nos habla, Él conoce nuestra condición. Decía que está a tu lado, Dios conoce tu condición. Dios conoce cómo tú estás. Él conoce si tú estás triste, Él conoce si tú estás perturbado, Él conoce si tú estás atado, Él conoce si estás enojado. Él conoce todo de nosotros. Amén. Y cuando Dios nos habla, Él viene a hablarnos no simplemente para que haya un cambio en nuestra vida, sino que sus palabras traigan un resurgir en nuestro interior. Primero, la palabra de Dios tenemos que entender que fue inspirada por Él mismo. Es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos. Y dice que esta palabra, si nosotros la recibimos, esta palabra contiene vida, porque su palabra es vida. Entonces dice amén a eso. Pero cuando nosotros no la recibimos, no la tomamos, no la aceptamos, esa palabra no puede hacer efecto en nosotros. Y la palabra de Dios tiene que hacer efecto en nosotros. Decía que la palabra de Dios tiene que hacer efecto en tu vida. Tiene que provocar algo en tu interior. Si la palabra no provoca nada, es que hay un problema. Pero si la palabra está provocando algo en tu vida, es porque Dios comenzó a trabajar. Si la palabra te está liberando, es porque la obra de Dios se está manifestando por medio de esa palabra con liberación. Si la palabra de Dios te está sanando, es que Dios se está manifestando con sanidad en esa palabra. Si la palabra de Dios te está exhortando y te está llevando a un compungir, es porque el Espíritu Santo te está redarguyendo de todo pecado y tú estás sintiendo una tristeza. Pero no la tristeza del mundo, sino la tristeza según Dios, que te lleva a arrepentirte, que te lleva a entregarte a Dios, que te lleva a humillarte ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver cómo hablaron los profetas en el Antiguo Testamento y cuál fue la receptividad o cómo aceptaron la palabra los hijos de Dios en aquel tiempo. ¿Y cómo la vamos a aceptar nosotros en este tiempo? Capítulo 3 del profeta Sofonías, verso 1. Todos los que lo tengan digan amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Verso 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Toma tu asiento en esta tarde. Por lo que podemos nosotros ver en este capítulo del profeta Sofonías, primero tenemos que entender el significado y quién era Sofonías. Sofonías venía del linaje sacerdotal y Dios lo llamó al ministerio
profético. El nombre Sofonías representa y significa Dios protege, Dios guarda. Cuando dice gloria a Dios a eso. Eso es lo que significa el nombre Sofonías. Y Sofonías fue llamado al ministerio profético siendo sacerdote, y él profetizó en el periodo en cuanto estaba el reino de Judá, y el que reinaba en el reino de Judá era el rey Josías. ¿Se acuerdan quién era Josías? Josías era ese rey que fue llamado desde niño al trono. A la edad de los 8 años Josías asumió el trono. Y a la edad de los 12 años dice que Josías comenzó a buscar a Dios. Y dice que a esa edad, y mientras iba creciendo en el reinado, encontraron el rollo de la ley y leyeron las palabras de Moisés. Y cuando leyeron las palabras de Moisés, comenzaron a escuchar todo lo que la ley decía. Y entonces Josías se arrepintió de todo corazón y comenzó a buscar a Dios. Aunque Josías, como rey el reino de Judá, trajo un cambio, trajo una reforma, trajo un tiempo en el cual llevó al pueblo, pero había un gran sector y parte del pueblo también que estaba bajo la contaminación por haberse contaminado con las naciones paganas. ¿Qué significa esto? Esto es algo muy representativo en la vida de los cristianos en este tiempo. Cuando nosotros aceptamos al Señor y venimos a Cristo, nosotros venimos de una vida la cual venimos contaminados de muchas cosas por el mundo. Hay muchas ataduras en nuestra vida. Venimos contaminados con muchos pecados. Y no es simplemente como siempre se ha enseñado, he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo. Claro que Dios va a hacer las cosas nuevas en nosotros. Él las va a hacer. ¿Me va siguiendo? Pero nosotros necesitamos un proceso de limpieza, un proceso de liberación, un proceso en el cual Dios rompa maldiciones generacionales, un proceso en el cual Dios nos libere de influencias espirituales que han afectado nuestra vida hasta que nosotros conocemos al Señor. Y cuando nosotros conocemos al Señor, necesitamos este proceso de limpieza, necesitamos este proceso de purificación. Claro que el pueblo tenía la ley, el pueblo fue liberado por mano de Dios cuando estaba en Egipto. Y el pueblo recibió las órdenes, los mandatos de Dios, pero el pueblo de Dios siempre fue un pueblo que se rebeló contra Dios, que se quejó contra Dios, siempre fue un pueblo que se volvió a la idolatría, que se unió a las naciones paganas, las cuales Dios había ordenado que no tuvieran alianza. Cuando dicen gloria a Dios, cuando Dios nos saca del mundo, no es para que nosotros volvamos a estar atados al mundo. Cuando Dios te saca del sistema mundano, cuando Dios te saca de la vanidad, cuando Dios te saca de todo ese mundo en el cual nosotros estábamos sumergidos por la influencia del pecado, por la influencia del diablo, no es para que volvamos atrás, es para que Dios nos siga librando. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está diariamente el creyente que debe de luchar todos los días de su vida con el hombre viejo, con el hombre caído, con la naturaleza humana, con la naturaleza pecaminosa que te quiere hacer volver atrás, que te quiere retornar para que vuelvas a Egipto. Egipto, ¿qué representa? El mundo. Y del mundo hemos sido trasladados al reino de Dios. Pero en este reino tenemos un rey. En este reino hay alguien que gobierna y es Cristo. Y Él tiene que gobernar sobre nosotros. ¿Me va siguiendo? Entonces vemos que los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál era el mensaje de ellos? Era que el pueblo volviese a retornar a Dios. Y uno puede preguntarse, si yo estoy en la iglesia, ¿cómo es que me tengo que volver a Dios? Sí. Porque tú puedes estar en la iglesia y puedes estar lejos de Dios.
Tú puedes estar sentado escuchando la palabra, pero no puedes estar unido a Dios. Puedes estar lejos. Puedes estar separado de Dios. Y no es que tú simplemente vengas a la iglesia. La vida cristiana no consiste en la iglesia o en venir a la casa de Dios. No siempre consiste en eso. La vida cristiana consiste en que yo tenga una cercanía con Dios, en que yo tenga una relación con Dios en mi vida. ¿Me va siguiendo? Porque si yo simplemente me conformo con venir a la iglesia y sigo viviendo mi vida como la quiero vivir, entonces Dios no puede obrar en mi vida. Porque no le estoy dando el lugar para que Él me transforme, para que Él me limpie, para que Él haga la obra en mi vida. No es simplemente la iglesia venir cuando estoy mal o estoy enfermo. Claro que tienes que venir cuando estás mal. Claro que tienes que venir para ser liberado de los espíritus que te atormentan. Claro que tienes que venir cuando estás enfermo. Pero no basta simplemente en que Dios te sane, en que Dios te libere. No, tienes que ahora tomar un compromiso con Dios. Ahora tienes que tomar un compromiso con Él, en que tú le tengas que servir a Dios por lo que Él hizo con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces, la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios había tomado para que fuese diferente, para que fuese un pueblo que mostrara a Dios, que llevara la gloria de Dios y que las demás naciones vieran que el pueblo de Israel adoraba al único y verdadero Dios. ¿Y qué tenía que hacer la nación de Israel? Hacer que las naciones paganas adoren al único Dios verdadero, porque los otros ídolos o las otras deidades que eran falsas, que no tenían poder, que no tienen nada, no sirven para nada. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántas religiones hoy hay en día? Claro que hay un mundo espiritual, claro que hay una obra que Dios está efectuando sobre la tierra, pero también hay una obra diabólica que se está efectuando. Hay religiones que no están bajo la influencia de Dios, sino que hay falsas religiones que están bajo la influencia de Satanás, de los demonios, de los espíritus malignos, que operan y que también, escuchen, hacen milagros, pero son falsos. También te pueden hablar muchas cosas en verdades en tu vida, que tú dices, oh, fui al curandero y me dijo cuántas verdades, quedé asombrado de cosas que me dijo que yo solo sabía. Claro que el diablo también te puede decir muchas cosas, pero ¿cuál es el fin del diablo? Él te dice verdades a medias. No es una verdad, porque el diablo no permaneció en la verdad. Él te engaña, Él te miente, Él disfraza la verdad con la mentira. Porque el único que tiene la verdad es el Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces la gente queda bajo esa ilusión, bajo ese hipnotismo, y la gente va tras la idolatría, va tras el curandero. Entonces el diablo te va atrapando cada vez más, el diablo va atrapando a las personas, y el fin del diablo es destruir esa alma en algún momento. Israel tomó ese camino, siendo un pueblo que fue elegido por Dios y que fue liberado, tomó ese camino. Y a veces, escuchen bien esto, muchos cristianos también toman ese camino. No estoy hablando que te vas a ir al brujo, porque sabes que no tienes que ir. Sabes que si estás en la iglesia no tienes que ir al curandero, no tienes que ir a curarte el ojero, no tienes que ir a tirarte el cuerito, no tienes que ir a quitarte el mal de ojo y tantas cosas, la pata de cabra y esto y lo otro, no. Porque esas cosas no son agradables ante los ojos de Dios. Porque Dios vino para romper esas obras en tu vida, para liberarte completamente. ¿Me vas siguiendo? Pero el pueblo de Israel tomó ese camino y comenzó a adorar a los dioses de las naciones paganas.
a las sepulturas levantadas por piedra, a las sepulturas de madera. Y Dios se enojó. Y a Dios no le agradó la actitud que tuvo su pueblo, sus hijos. Porque lo que ellos tenían que hacer era adorar al único Dios verdadero. Entonces Dios envía a sus mensajeros, ¿para qué? Para hablar, para que el pueblo se vuelva a Dios. Para que el pueblo vuelva a tomar el camino de Dios. No pueden estar a medias aguas, no pueden estar a medias. El cristiano no puede estar a medias. Estamos con Dios, estamos con el diablo, no podemos estar a medias. No podemos tener a Dios de una mano y al diablo de la otra mano. No podemos ir con los dos juntos, o uno o otro. ¿Me va siguiendo? Entonces el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento era para que el pueblo volviese su corazón a Dios. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver esta palabra? Si eso era para Israel, no, es para hoy en día, para nosotros también. Porque tú y yo, como dice el libro de Pedro, tú y yo somos pueblo adquirido, real sacerdocio y nación santa, que hemos sido elegidos y tomados por Dios. ¿Me vas siguiendo? O sea que todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, todos aquellos que han abierto su corazón y le han dicho al Señor que sea el Señor de su vida, ahora se deben a Él. Ahora tú te debes a Dios. Ahora tu vida no te pertenece a tu propia decisión, a lo que tú quieres hacer. Ahora tu vida le pertenece a Dios. Pero ahí está en que el hombre muchas veces no quiere obedecer lo que Dios dice. No quiere tomar el camino que Dios ya trazó para nosotros. Y quiere hacer conforme al deseo que está en el corazón. Y dice la Biblia que el corazón es engañoso. Tus emociones son engañosas. Tus pensamientos humanos, no los pensamientos que Dios tiene para con tu vida, no. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces Dios envía a su mensajero para transmitir el mensaje. Como hoy en día están los pastores y están los ministerios verdaderos que envían el verdadero mensaje para que el pueblo vuelva a Dios. Y no para que el pueblo esté bajo ilusiones simplemente de que Dios te va a bendecir y que te va a prosperar. Y esto sí que Dios es un Dios que nos puede bendecir. Pero lo más importante que Dios quiere es tu vida, es tu alma. Lo que Dios quiere es liberarte. Lo que Dios quiere es sanarte. Lo que Dios quiere es que no vivas más atormentado por esos espíritus que te atormentan en la noche. Lo que Dios quiere es liberarte de esas opresiones. Lo que Dios quiere es que tú seas libre para recibir y para servir a Dios. ¿Me va siguiendo? Quitando todo estorbo, quitando toda molestia, quitando todo lo que te irrita, todo enojo, quitando todo lo que viene para alejarte de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Él. Derribando los argumentos, derribando lo que en la mente, tu mente, que está bajo muchas veces la influencia del diablo, coloca pensamientos de los cuales Dios no está ahí. ¿Y cómo yo puedo liberar mi mente? ¿Cómo puedo? Solamente por el poder de Dios, la oración y echando fuera esa influencia diabólica para que no tenga lugar en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Usted no ve que el diablo no quiere que usted venga a la iglesia, le pone un pensamiento, no hace mucho calor, ¿para qué vas a la iglesia? No es muy temprano, quedate en la cama, dormir, hace mucho calor, viniste cansado de trabajar, quedate. ¿Quién coloca esos pensamientos? El enemigo. ¿Por qué no quiere que tú vengas a la casa de Dios? Porque cuando tú vienes a la casa de Dios vas a ser liberado. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tus cargas, tus opresiones, eso que te ató durante el día o te perturbó y oprimió, se tiene que ir. Donde está el poder de Dios, donde está la gloria de Dios, se tiene que ir de tu vida. Entonces lucha durante todo el día. Por eso
Dios. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Tengo que estar de rodillas las 24 horas? No. Cuando tú estás en comunión con Dios en el Espíritu, tú estás trabajando y puedes estar orando, tú puedes estar trabajando y puedes estar en comunión con Dios en tu Espíritu. Entonces tú vas a echar fuera ese mal pensamiento, vas a echar fuera eso que el diablo te está atacando. Y claro que después, cuando tienes tiempo, cuando dejaste de ser tus quehaceres, doblas tus rodillas y oras a Dios y buscas a Dios. Cuando dicen amén. ¿No ves cómo el diablo lucha para frenarte, que no congregues, que no busques a Dios? ¿No ves cómo el enemigo levanta situaciones en tu casa, en tu matrimonio, poniendo desacuerdos, levantando y tomando la vida de tus hijos para que se levanten y se tornen rebeldes cada vez más peor? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que luchar, tienes que estar fuera, tienes que batallar. Entonces, Israel perdió el poder espiritual, fue invadido, fue llevado bajo cautiverio, fue entregado a los enemigos por orden de Dios, porque Dios permitió esto. Las cosas que Dios permite muchas veces en nuestra vida es ¿para qué? Para que volvamos a Dios. A veces hay cosas que Dios permite en tu vida para que tú te vuelvas a Dios. Cuando dicen amén, decía que a veces hay cosas que pasan que Dios las permite. Porque es la hora, porque es el momento de volver a Dios, porque es el tiempo de retornar a Dios, porque es el momento que Dios te está llamando bajo esa lucha, bajo esa circunstancia, bajo ese proceso. Dios lo permitió para que vuelvas a Dios, Dios lo permitió para que te vuelvas a Él. ¿Me va siguiendo? Entonces, Sofonías tiene que soltar este mensaje y llama al pueblo de esta manera. ¿Cómo lo llamó? Ciudad rebelde. ¿Quién es una persona rebelde? Una persona que no toma atención a la palabra, a los consejos y a la voz de Dios. Que se rebela contra la autoridad. ¿Cuánto dicen amén? Mire cómo llamó Dios a su pueblo. ¿Cómo lo llamó Dios? Rebelde. Le decimos, Dios, yo no quiero ser rebelde. Levanta tu mano y decimos, Dios, no quiero ser rebelde, Señor. No quiero ser rebelde a obedecer tu palabra. Y si hay rebeldía, liberarme de esa rebeldía. Porque la rebeldía es un espíritu. Es un demonio. Amén. Y cuando nosotros nos tornamos bajo esa rebeldía, ¿qué está poseyendo a ese cristiano? Un espíritu. Entonces tenemos que echar fuera toda rebeldía, Señor. Echo fuera este espíritu que me quiere hacer rebelde, me quiere hacer que no esté sujeto a tu palabra, no esté sujeto a tus ordenanzas. Entonces le llama ciudad rebelde. Y no solamente ellos eran rebeldes, sino mire cómo estaban contaminados. No simplemente había rebeldía, sino que había contaminación. ¿Qué fue lo que los contaminó? La unión con naciones paganas extranjeras que adoraban otros ídolos. Cuando nosotros participamos, cuando nosotros nos unimos, escuche, a unas personas que no son las adecuadas para nosotros, y esas personas, aunque nosotros seamos cristianos y tengamos personas a nuestro alrededor que no son de buena influencia, y nosotros queremos insistir en unirnos con personas y esas personas no están bien, son producto de contaminación. En algún momento nos vamos a contaminar. Hay conversaciones que te pueden traer contaminación. Amén. Entonces, hay cosas que el pueblo de Dios estaba bajo la influencia de la contaminación. Entonces Dios dijo que eran primero rebeldes y luego estaban contaminados. Porque ellos, ¿qué hicieron? Adoraron los ídolos, ofrecieron ofrendas. Se contaminaron con la idolatría. Y todo lo que quita el plano a Dios de nuestra vida es contaminante. Todo lo que Dios es desplazado, que Él sea lo primero, son cosas en nuestra vida que nos van a
Entonces le dijo que ellos estaban contaminados y había opresión. Ellos estaban bajo una opresión también. Ellos estaban rebeldes, contaminados y también bajo opresión. Y también ellos en un tiempo oprimían. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Una cosa es estar oprimido por alguien y una cosa es que yo ejerza una opresión sobre otra persona. Que son dos cosas diferentes. Tú puedes estar siendo oprimido por un espíritu que te oprime, que te quita la respiración, que te ahoga por las noches. Es una opresión diabólica que Dios tiene que quitar, que Dios tiene que destruir, que Dios tiene que romper. Pero también puede ser que uno mismo pueda oprimir a una persona, subyugar a una persona. Vio que hay hombres que oprimen a mujeres. Cuando se rompe esa relación, puede ser que ese muchacho quiera tener opresión sobre esa muchacha. Se terminó, pero hay una opresión, hay algo que esa persona quiere manipular, en no soltar, y oprime y persigue. Y así vemos cómo terminan muchas relaciones. Ese joven, muchas veces, terminamos viendo en los informativos cómo mató a esa novia, porque oprimió. ¿Me va siguiendo? Entonces, la opresión es de dos maneras. Yo puedo oprimir o me pueden oprimir a mí. Y así estaba la nación de Israel. Cuando Dios le habla por medio del profeta Sofonías, ¿será que hay una opresión en tu vida? ¿Será que hay algo que está oprimiendo tu corazón? ¿Hay algo que está oprimiendo tu mente? ¿Hay algo que te está quitando el gozo, te está robando las cosas espirituales? Si hoy en esta tarde hay eso, vamos a orar para que toda opresión diabólica, para que todo espíritu satánico tenga que soltarte, tenga que irse, tenga que retroceder, tenga que abandonar, tenga que soltar sus manos sobre tu vida. Y si hay algo que está utilizando el enemigo en tu vida para que tú oprimas, para que manipule, también vamos a echar fuera ese demonio, vamos a echar fuera ese espíritu, vamos a echar fuera esa influencia diabólica. ¿Cómo puede ser? Hoy en día, para que usted entienda este punto, hoy en día hay ministerios y hay siervos que oprimen a las ovejas, que exprimen a las ovejas de la manera en cuanto al mensaje de la prosperidad. Eso es una forma de manipular bajo una opresión, bajo la palabra de Dios. Y claro que eso no está bien, porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Tú tienes que dar lo que Dios colocó en tu corazón, no bajo la influencia de una opresión o una manipulación. ¿Te vas siguiendo? Y así sucesivamente en diferentes áreas de tu vida. Entonces, Dios le habla a la nación de esta manera y le dice en el verso 2, miren lo que le dice, que ellos no escucharon la voz de Dios. Dios le vino hablando ya de muchas maneras y muchas veces le habló. Pero ¿qué dice el profeta? ¿Qué dice Dios a través del profeta? Ellos no oyen la voz. Ellos no quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar mi voz. Ellos no quieren volverse a mí. Ellos no quieren abandonar. No quieren que yo los limpie. No quieren. Y yo les vengo hablando. Yo tengo amor para ellos. Yo soy un Dios misericordioso, pero también soy un Dios que nos va a castigar por su maldad y por su pecado. ¿Cuánto dicen amén? Dios es un Dios de amor que nos ama. Pero también es un Dios justo. Decía que era Dios es justo, hermano. Es justo, Él no es injusto. Ellos no atendieron a la voz de Dios. Y no atender a la voz de Dios implica el rechazar a Dios, el no querer saber nada con Dios. ¿Usted ve cómo este mundo hoy no quiere saber nada con Dios? ¿Usted ve hoy cómo jóvenes de este mundo no quieren saber nada con Dios? Quieren vivir su vida, quieren vivir la vida, quieren disfrutar la vida y desplazan y rechazan a Dios. ¿Y cuántos jóvenes vemos nosotros que se
o podemos escuchar alrededor de nuestro barrio que se han suicidado, que han sucedido y no le hemos hablado de Cristo, no se le ha predicado. ¿Y por qué han rechazado a Dios? Este mundo rechaza a Dios. Las personas muchas veces rechazan a Dios. Y escuche, y también los cristianos de hoy en día rechazan la buena palabra, la exhortación, la corrección de Dios. Pero yo soy cristiano, pastor, ya tengo unos cuantos años en el Evangelio. Pero ¿por qué rechazás la voz de Dios cuando Él te corrige para que haya un cambio en tu vida? ¿Por qué no tomas atención a lo que Dios te está hablando para que haya un quiebre en tu vida y haya un cambio? Cuando dicen amén, no es simplemente el rechazo del mundo, es también el rechazo a veces de la misma iglesia ante el hablar de Dios, ante la exhortación, ante la corrección, ante lo que Dios nos está hablando. Porque esta palabra, ¿a quién fue dirigida? A su pueblo, no a las naciones paganas. ¿Quién fue? A su pueblo. Y tú y yo somos un pueblo. ¿Me vas siguiendo? Levanta tu mano y dice conmigo: yo no te quiero rechazar, Señor. No quiero rechazar tu voz. Yo no quiero ser esa ciudad rebelde. No quiero estar contaminado. No quiero, Señor, estar bajo presión. Yo quiero hoy escuchar tu voz. Yo quiero hoy ser libre por oír tu voz. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, su palabra, su voz nos libera. Su voz rompe las cadenas. Su voz despeja toda duda. Su voz quita todo ambiente hostil de nosotros, de nuestro alrededor. Cuando oímos y no rechazamos su voz, Dios va a traer libertad a nuestra vida. ¿No ves cómo Dios te quiere liberar, te quiere usar, te quiere levantar? Pero dejémonos limpiar. Dejemos que Él rompa la opresión. Vengamos con un corazón abierto a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Vengamos con un corazón abierto y digámosle al Señor: Señor, acá estoy. Señor, no doy más, te necesito, libérame. Quita este vacío, quita esto que me ha cargado, quita esto que ha sido una ofensa, limpiar, romper todos los recuerdos pasados, todas las cosas tristes y feas que he vivido, haceme de nuevo, cambiame completamente. Y cuando nosotros venimos con esa actitud a la casa de Dios, cuando venimos así a la iglesia, venimos con esa predisposición y abrimos nuestro corazón, Dios puede obrar. Dios puede hacer su obra, Dios puede liberar, Dios puede hacer. Cuando dice gloria a Dios. Ellos no escucharon la voz, pero decí conmigo: su pueblo no escuchó su voz. Pero yo como pueblo espiritual de Dios voy a escuchar su voz. Yo como en Israel espiritual voy a escucharla, no voy a tomar la conducta que tuvo el pueblo de Dios, que fue la nación. Yo voy a ser totalmente diferente, voy a escucharlo a Él. ¿Me va siguiendo? Y dice la palabra que no recibieron la corrección. O sea que podemos ver y notar por lo que nos está diciendo el profeta Sofonías lo que Dios hizo. Primero les habló y no lo escucharon, lo rechazaron. Viene la corrección de Dios al no oírlo. Y aún cuando Dios lo estaba corrigiendo, permitiendo que ellos fuesen entregados a los enemigos, no les importó. No les interesó. Aún llevados a otras tierras, sacándolos de su propia nación y de su tierra, llevándolos cautivos y presos. Y esto no ocurre, escuchen esto lo que le voy a decir. Le voy a dar
una persona roba o mata, se lo juzga, va a parar a la cárcel. La cárcel es un correctivo para que esa persona, vamos a hablar así, de esta manera, esa persona pueda ser regenerada y volver a la sociedad diferente o cambiada, o decir, bueno, ya acepté mi corrección, pasé unos cuantos años privado de mi libertad y ya sé que si yo vuelvo a dirigir, vuelvo a hacer lo que hice mal, voy a volver a ese lugar. Creo que de mi caso, un caso puede ser que alguien salga de la cárcel y no haga más lo malo, y no robe y no vuelva a parar ese lugar. Pero la mayoría vuelve a reincidir en eso. O sea que la corrección no fue suficiente, pasar, no sé, 4 o 5 años privados de su libertad. Estuvieron presos, estuvieron sin estar en las calles y no les sirvió de nada porque ellos salieron y volvieron a cometer los delitos. Esto igual le pasó a la nación de Israel. Dios los corrigió, Dios permitió que sus enemigos los tomaran como presa y los llevaran a esclavitud y los oprimieran y tomaran sus mujeres y tomaran sus niños y tomaran su casa, todo. Y aún ellos, aún en la corrección, porque esto permitió Dios para que ellos reaccionaran y vuelvan a Dios, y aún en esa situación no les interesó. Cuando dice gloria a Dios. Y esto a veces pasa en la vida de los creyentes, en la vida de las personas. Dios permite que ocurran cosas en la vida para corregirlos y llevarlos a Dios. Y a veces la persona se endurece más contra Dios. Se pone más duro contra Dios. Cierra más su corazón a Dios. Y Dios está permitiendo eso para que esa persona caiga rendido a los pies de Dios y diga: Dios, ayúdame, perdóname, te necesito, liberame, ayúdame, Señor. Pero no, más duro se hace esa persona. O sea que Dios los corrigió y ellos pasaron por desapercibido la corrección, no les importó, no les interesó. Digo, bueno, si Dios nos castiga, que nos castigue, como decir, bueno, está todo bien, que me castigue, ya está, no importa nada, yo hago lo que quiero y sigo así mi vida, y no me importa a mí nada, y yo quiero hacer como yo quiera. Y Dios permitió eso. Y tomaron en poco la corrección de Dios. Y entonces dice que no simplemente ellos no tomaron la corrección, sino que no confiaron en el Señor y tampoco se acercaron a Dios. Miren todo lo que hizo Dios, escuchen, es como decir, Dios agotó los recursos para que el pueblo volviera, pero ellos cada vez más duros estaban. ¿Cuánto dicen amén? Pero a Dios nadie le puede ganar. Dios te va a vencer. No vas a poder contra Dios. Dios te va a vencer. En algún momento vas a hacer que tu corazón se torne y se vuelva a Dios por diferentes situaciones en tu vida, pero vas a tener que volver a Dios y humillarte ante Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esto lo que le estoy hablando aquí era la condición del pueblo, era la condición de la gente común, del pueblo que estaba. Pero también en ese pueblo había príncipes, había jueces, había profetas y había sacerdotes. Y como el pecado afectó tanto, también afectó a los jueces en cuanto a la corrupción. Había mucha corrupción. No es nada de asombrarse lo que hoy nosotros vemos en corrupción. Ya pasaba en tiempos antiguos también. Había mucha corrupción. Y también había príncipes que también estaban bajo esa corrupción. Y había profetas que eran las personas responsables de transmitir el mensaje, que cambiaron
se dejaban sobornar, recibían sobornos, recibían regalías, con tal de hablar palabras dulces y lindas al pueblo, amén, y no dar el mensaje que Dios quería dar por los verdaderos profetas. Por eso siempre vamos a encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios, y hoy en día lo podemos comprobar, que hay personas que son verdaderos hijos de Dios y otros que son falsos. Hay verdaderos y falsos. Como hay billetes verdaderos, hay billetes falsos también. Así en el cristianismo hoy en día. Hay verdaderos hijos de Dios y hay falsos cristianos. Hay verdaderos profetas y hay falsos profetas. Hay verdaderos pastores y hay falsos pastores. ¿Me va siguiendo? Entonces en aquel tiempo también había verdaderos y falsos. El verdadero que era Sofonías, que hablaba lo que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo en la condición que estaban. ¿Y qué decían los falsos? No, Dios nos va a bendecir, quédese tranquilo, Dios nos va a liberar en cualquier momento, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Y Dios no decía eso. Dios decía que se arrepientan, Dios decía que se vuelvan a Dios, Dios decía que retornen hacia Dios. Y los profetas decían, no, Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, tranquilo, Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir, estamos bendecidos en esta tierra. Y el verdadero decía, no, no es así. Y dice que los sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que estaba levantado por Dios para ejercer una labor dentro de la casa de Dios. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de ofrecer ofrendas a Dios. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de bendecir al pueblo. Cuando Dios les hablaba a los sacerdotes en dar las bendiciones al pueblo y llevar las ofrendas y sacrificar en el altar las ofrendas para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero vemos la palabra de Dios que dice que los sacerdotes, ¿qué hicieron? Contaminaron el santuario. ¿Qué es el santuario de la comunión? La casa de Dios. Hoy no vemos las casas de Dios. Escuche, cuando hablo de casa de Dios, tenemos que entender los dos aspectos. Tú eres casa de Dios ahora, porque el Espíritu Santo viene a habitar y a morar dentro de ti. Tú eres la casa de Dios. Pero también este salón es el lugar de reunión y lo llamamos casa de Dios. La iglesia, ¿cómo se lo llama? Vamos a la casa de Dios. Vamos a la iglesia, el lugar donde ¿qué? Adoramos a Dios, al lugar donde nos rendimos ante Dios, donde buscamos a Dios, donde Dios nos habla, donde ahí está el pastor para transmitir el mensaje, que es lo que Dios nos quiere hablar en ese día. Por eso es muy importante también venir a la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque el pueblo, ¿a dónde iba? Al santuario. ¿A dónde iba? A la casa de Dios a ofrecer sus ofrendas y a escuchar lo que el sacerdote hablaba. ¿Me va siguiendo? Pero dice aquí la palabra que en los tiempos de Sofonía los sacerdotes contaminaron el santuario. ¿No es muy similar lo que hoy pasa en este tiempo? ¿No es muy similar a lo que hoy en muchas iglesias está ocurriendo? Hoy usted va a una iglesia, hay muchas por todos lados. Hay muchas iglesias por todos lados, en muchas localidades, en muchos partidos. Pero la iglesia se ha transformado en un show. La iglesia se ha transformado en personas simplemente que quieren animar al pueblo a vivir una vida cristiana a puras bendiciones, amor de Dios, pero no hay un verdadero compromiso, cambio y transformación de esa alma, y no hay una preocupación por esas almas para que sean libres, para que sean liberadas, sanadas. A veces usted entra a la iglesia y no sabe si es un boliche, una discoteca o una iglesia. Lleno de luces, hasta máquinas de humo que largan humo
abrir el altar. Y eso es contaminar en un sentido natural la casa de Dios. En un sentido natural es contaminar, traer cosas que no son agradables. Y también dice que falsearon la ley, cambiaron la ley, traían falsedad, no daban la verdadera ley, sino que era falso lo que estaban hablando. Diga conmigo, yo no quiero recibir falsedad para mi vida. Levanta tu mano y dice, Señor, yo no quiero cosas falsas. Yo quiero la verdad siempre. Yo quiero escuchar tu verdad, aunque duela, aunque no me agrade a mis oídos. Quiero escuchar tu verdad, Señor. Quiero que me hables la verdad y no mentira. De mentira estamos cansados, de vivir bajo un mundo de mentiras. Pero siempre nosotros necesitamos oír la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Cuando conoces la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿cómo vas a conocer la verdad si no vas a un lugar donde te hablen la verdad? Entonces dice que los sacerdotes contaminaron el santuario. A veces hay cosas que nos contaminan a nosotros en nuestra vida espiritual. A veces hay cosas que nosotros permitimos que nos contaminen. Y a veces también cambiamos las palabras a conveniencia nuestra. Eso es falsear la ley de Dios. Eso es cambiar la verdad por nuestro propio interés. O a veces hay situaciones en la iglesia y el hermano, por no quedar mal, miente o cambia lo que es una verdad, agrega unas palabras las cuales no son verdad. Eso es falsear la verdad. ¿Me va siguiendo? Entonces estos sacerdotes, primero que los profetas, dice Sofonías, los profetas eran livianos. Había mucha liviandad espiritual. Había mucho mensaje liviano. ¿Cuántos dicen amén? Y había sacerdotes que se contaminaron y falsearon la ley. Mire cómo estaba la nación, mire cómo estaba la situación del pueblo. Mire cómo está, escuche hoy, el cristianismo de hoy en día. ¿Cómo está el cristianismo de hoy en día? Hoy hay iglesias repletas de gente. Usted puede ir a una iglesia grande y explota de gente. Pero escuche, si en esa iglesia le hablan del pecado, le hablan de volverse a Dios, le hablan de vivir para Dios, le hablan de santidad, le hablan de abandonar el mundo, le hablan de vivir para Dios, no le van a hablar ese mensaje. Le van a hablar de cómo ser un exitoso, le van a hablar de cómo ser un empresario, le van a hablar de cómo levantar una empresa y usted ser una persona exitosa. No le van a hablar de renunciar al pecado, de abandonar las cosas del mundo, de vivir para Dios, de consagrarse para Dios, de dejar la vanidad, de dejar las cosas. No le van a hablar ese mensaje. Le van a dar mensajes que lo van a emocionar, lo van a llenar a usted de ilusiones. Y se cumple lo que hoy estamos nosotros viviendo en este tiempo actual con los tiempos del profeta Sofonías, que esos profetas eran livianos y que también los sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Es lo que hoy pasa. Esta palabra de siglos atrás es lo que hoy se está cumpliendo en este tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? Entonces, escuche, Dios dice en el verso 5, Jehová en medio de ella es justo. Dios está y observa, y diga conmigo, Dios es justo. Dios está viendo la maldad, Dios está viendo la falsedad, Dios está viendo la iniquidad y Dios está presente, Él está. Aunque Él no se esté moviendo en ese lugar, no se esté manifestando, Dios está contemplando y observando todo lo que está pasando. Porque Dios está en medio. Y
Dios es un Dios justo. Y Dios sacará juicio. Y Dios sacará luz. Las cosas. Yo estaba en medio de ese pueblo en esa condición. Cuando dice gloria a Dios. Y Dios estaba observando. Estaba viendo. Decía el que está a tu lado, Dios nos está observando, Dios nos está viendo. Dios está observando todas las cosas, buenas y malas en nosotros. Cosas que Dios tiene que cambiar y cosas que Dios está edificando, pero son más las que Dios tiene que ir destruyendo y cambiando que las que Dios está haciendo. Dios está haciendo obras en nosotros, lindas, buenas. Pero también hay cosas que está derribando, está quitando, está destruyendo. Está quitando de tu corazón, está quitando de tu mente, está quitando la arrogancia, está quitando la vanagloria, está quitando los celos, está quitando, tiene que destruir el Señor todas esas cosas, tiene que destruir la competencia, tiene que destruir la ira, el enojo, todas esas cosas que vienen del hombre natural, que ahora tiene que quitar, que ahora tiene que destruir. Pero Dios prometió, porque esta palabra contiene dos mensajes en uno mismo. Primero, contiene una palabra de juicio. Que cuando hablamos de juicio hay muchos que se asustan, no, el juicio, no, el juicio es bueno de Dios. Decir, el juicio de Dios es bueno para nuestra vida, no es malo. Porque cuando hablamos de juicio ya las personas tiemblan, uy, está dura la cosa. No, el juicio de Dios es bueno. Porque el juicio de Dios saca a luz las cosas que no están bien. El juicio de Dios es para qué? Para llevarnos a la transformación, al arrepentimiento y para que ese juicio nos limpie. No estamos hablando de un juicio condenatorio que Dios te condena. No, estamos hablando que este juicio viene para limpiarnos, que este juicio viene para arrepentirnos, que este juicio viene porque Dios lo determinó para que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Ese es el primer mensaje que tiene esta palabra. Y el segundo mensaje es la promesa y es la restauración que Dios va a ejecutar en un futuro. Primero el juicio, primero las palabras directas, primero tu condición, primero cómo tú estás. Y luego Dios te dice, si oís mi voz, abrí tu corazón, esto es lo que voy a hacer contigo, te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a usar, voy a liberar tu casa, voy a liberar tu familia, voy a hacer las cosas nuevas, pero primero dejar que mi juicio venga, primero abrí tu corazón, primero recibí mi palabra y luego las promesas de Dios se ponen en marcha en tu vida. Aplauda si le va a aplaudir, aplauda si le va a aplaudir. ¿Me vas siguiendo? Primero la entrega a Dios. Primero el corazón abierto. Que el corazón sea grande. Que el corazón sea dócil. Y ahí Dios puede trabajar. Y ahí Dios te enjuicia. Y este juicio es para quitar todo lo que a Él no le agrada. Y este juicio es para mostrarte cómo está. Este juicio divino es para quitar, para sacar, para arrancar, para liberarte, para sanarte, para hacer la obra. Decirle al Señor. Por eso dice el libro, aleluya, el libro de 1 de Pedro 4:17 dice, porque primero el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. ¿Por dónde tiene que empezar primero? Por la casa de Dios. Pero ese juicio que habla Pedro, como le dije, no es un juicio de condenación, es un juicio que Dios nos examina con sus ojos escudriñadores, profundos, de fuego, y a medida que vamos recibiendo su mirada y sus ojos de fuego, va quemando, si nosotros permitimos, va quemando todo lo que a Él no le agrada. Entonces el juicio de Dios primero empieza por la casa de Dios. Levanta tu mano en esta tarde. Levanta tu mano y decir, sí, Señor, vení con ese juicio divino sobre mi vida. Ahora entiendo que ese juicio no es para condenarme. No es un juicio para que yo sea condenado. No, es un juicio para limpieza. Es un juicio para purificación. Es un juicio para que yo me vuelva a ti. Es un juicio para que yo cambie. No yo, tú me vas a transformar,
fuego, escudriña lo más profundo, lo más recóndito, lo más oculto de mi corazón. Ven con ese juicio divino, ven. Ay, diga, sí, Señor, hay orgullo, quémalo con tus ojos de fuego. Ay, Señor, hay celo, quémalo con tus ojos de fuego. Hay rebeldía, arráncalo, por favor, Señor. No quiero más para mi vida esto, no quiero más esta vida para mí. Ven a quemarlo con tus ojos de fuego, ven a quemarlo en esta tarde con tu espíritu. Ramamaquia, Ramacanda. Ven a liberarme, ven a quemar, ven a hacer tu obra, ven con tus ojos de fuego, Padre Celestial. Ven a quitar eso que está afectando mi vida. Ven a quitar eso que me está, aleluya, está interfiriéndose para que no te busque, para que no me congregue. Está sacándome del primer lugar que tú te mereces. Señor, ven con ese juicio, ven con ese juicio escudriñador, ven con esos ojos de fuego. Ven, Padre, ven en esta tarde. Levanta tu mano, recibe esta palabra. Es una palabra que Dios está liberando en el Espíritu, para que la recibamos, para que recibas el juicio de Dios divino en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Aleluya. Rama canta la vacaria. En la presencia de Dios en esta tarde. Dios está haciendo esa obra. Escuchen. Escuchen lo que dice el Señor en los siguientes versos. Ese pueblo en su boca no tenía alabanza a Dios, porque ese pueblo estaba contaminado. Cuando uno está contaminado, no hay un fluido de Dios en la boca. Cuando usted se contaminó con algo, cuando usted pecó, cuando usted falló, cuando usted, dígame si usted puede sentir a Dios, puede fluir. No. Hasta que usted no se limpie primero, o no dé lugar a Dios, no puede recibir el fluir de Dios en su interior. Una pequeña lucha, un mal pensamiento, una desconformidad, ya es motivo de contaminación. Entonces no puede fluir usted. Va a venir a la iglesia y lamentablemente se va a ir como vino, no va a recibir nada. Hasta que usted no se deje limpiar por Dios, no se arrepienta, no le pida perdón, no va a fluir, no va a poder. Es mentira el que me dice, no, yo siento algo, mentira, no puede. Si no saca el estorbo, no puede. Porque Dios no es mentiroso en su palabra. Dice Pedro a los matrimonios, quitad el estorbo para que sus oraciones no sean estorbadas. Cuando los matrimonios no están bien, hay estorbo. Cuando los matrimonios no están en acuerdo, no están llevándose bien, hay pelea, hay discusión, hay estorbo. Entonces Dios no puede obrar, no puede fluir. Puede ser que el hombre esté bien y la mujer esté mal, hay un estorbo ahí, que va a perjudicar al hombre si no hay un acuerdo. Se tiene que liberar eso. Va a haber algo que se está gestando. Y aunque uno de los dos esté bien, va a percibir que hay algo que no está bien en la otra persona. Entonces eso va a ser motivo de estorbo. ¿Me va siguiendo? Y así es con Dios. Imagínense, si con un hermano o con mi cónyuge hay eso, imagínense con Dios, peor. No va a haber fluir. ¿Me va siguiendo? Por eso siempre tenemos que decir, Señor, si hay algún estorbo o algo me estorbó, algo vino en mi corazón, algo vino en mi mente, ya, Padre, arráncalo, te lo pido por favor. No quiero que esto sea de impedimento para mi vida. No quiero que esto sea de algo que estorbe tu presencia en mi corazón. No hay un fluir. Primero vino la corrección, la voz de Dios, la corrección. Y aún con todo eso nos acercaron. Pero Dios, a pesar de todo esto, dijo que en un futuro, que en un tiempo venidero, Dios iba a levantar un pueblo. Claro que esta palabra se va a cumplir para Israel en un tiempo más futuro, pero esta palabra se cumplió para nosotros ahora.
ese pueblo que Dios levantó. El verso 9 dice, mire lo que dice el verso 9. Dice así: y en aquel tiempo, está hablando de un tiempo prolongado, un tiempo futuro, devolveré yo a los pueblos, escuche, no simplemente al pueblo de Dios, sino a los pueblos, a aquellos que vengan a Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios, porque nosotros no somos de el linaje judío, no tenemos sangre israelita, pero sí el Señor nos adoptó como sus hijos. ¿Cómo nos adoptó? ¿Cómo recibimos esta adopción? Por medio de Cristo. Cristo nos adoptó, nos recibió, porque nosotros nos entregamos a Él. Él es nuestro Padre. Y yo ahora soy su hijo. Y tú eres su hijo, su hija, si tienes a Jesús en tu corazón. Amén. Entonces dice que en aquel tiempo devolverá, Él va a devolver yo a los pueblos pureza de labios. ¿Qué había en la boca de los sacerdotes? Era conmigo mentira, falsedad. Pero Dios iba a levantar un pueblo que de sus labios iba a haber verdad, pureza. ¿Me va siguiendo? Decía que cantado, Dios levantó al pueblo y a nosotros para que haya pureza de labios. Por eso el cristiano no tiene que hablar mentira, porque la mentira no es de Dios, la mentira es del diablo. Siempre con la verdad, aunque la verdad te duela, siempre ven con la verdad. Y Dios dijo que iba a levantar un pueblo de labios puros, de labios que hablen verdad, de labios que hablen la palabra verdadera de Dios. Y dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová, porque el nombre del Señor no es invocado en aquel tiempo. ¿Cómo estaba el Señor? Diga conmigo, olvidado. ¿Cómo estaba Dios en aquel tiempo? Diga conmigo, olvidado. No lo tenían en cuenta, lo rechazaron. Pero Dios dijo, levantaré en un futuro pueblos de labios puros que invoquen mi nombre, que glorifiquen mi nombre, que alaben mi nombre, que de esos labios haya palabras que me honren, de esos labios que haya palabras que glorifiquen mi nombre. Esos labios van a glorificar, van a alabar, van a cantarme, van a agradecerme, van a honrarme, van a buscarme. Y si tú eres parte de ese pueblo, tú tienes que decirle, Señor, ahora entiendo que tú me levantaste, me llamaste, y yo tengo que tener labios puros, y a veces no los tengo. ¿Qué debo de hacer, Señor, para que hoy purifique mis labios y mis labios hablen verdad, mis labios hablen cosas verdaderas? Decir al Señor, como vio la visión del profeta Isaías, dice que dijo, ¡ay de mí! Tuve un encuentro con Dios. Tuve una visión del Dios poderoso sentado en su trono y la falda cubría en el templo y dijo, ¡ay! Que vi a Dios. Y yo que soy un hombre que habita en medio de un pueblo y tengo labios inmundos. Entonces el Señor envió un querubín. Un querubín es un ángel que está cerca del trono de Dios, que tiene 6 alas, con 2 cubre su rostro, con 2 cubre sus pies y con 2 vuela. Y dice que ese querubín tomó una tenaza divina del cielo y trajo un carbón del altar de Dios que arde en fuego y le puso en la boca al profeta y le dijo, yo quito tu culpa y tu pecado. Y tocó sus labios. Decirle, Señor, vení con ese carbón a mi vida esta noche.
Ven a quemar mis labios para que mis labios solo hablen verdad. Vení a quemar mis labios para que solo mis labios te alaben y te glorifiquen a ti. Si en mis labios había queja, si en mis labios había cosas negativas, si de mi boca salían cosas de las cuales acabo en mi vida, no voy a poder, esto y lo otro, no, las cosas tan mal. Hoy ven con ese carbón encendido, Padre, para tocar mis labios y mis labios comiencen a alabar y confiar en ti y proclamar tu nombre y glorificar tu nombre y creerte a ti, Señor. Aleluya, porque Dios dijo, yo voy a levantar en aquel tiempo un pueblo de labios puros. Que invoquen mi nombre. Y que me sirvan de común consentimiento. Que haya un deseo de servirme. Que haya un deseo de buscarme. Que haya un anhelo en sus corazones de comenzar a buscarme. ¿Tú quieres en esta noche que eso ocurra en tu vida? Tú quieres en esta noche esos labios puros. Tú quieres en esta noche que Dios venga con ese carbón encendido. Tú quieres en esta noche que el deseo de Dios crezca más en tu vida. Que haya un deseo por estar en la casa de Dios. Que haya un deseo por buscar a Dios. Que haya un deseo por obedecer a Dios. Que haya un deseo, aleluya, por orar. Que haya un deseo por consagrarte. Tú lo quieres, levanta tu mano y decir al Señor en esta noche, Señor, así como enviaste ese querubín con ese carbón encendido, en esta noche yo te pido, Padre, yo estoy recibiendo tu palabra, yo no voy a ser rebelde a tu palabra, yo la recibo. Ven con ese carbón encendido, ven a quemar mis labios en esta noche y ven a hacerme libre para que yo pueda servirte, para que yo pueda buscarte, para que yo pueda, Señor, en este tiempo, aleluya, invocar tu nombre, Padre. Y ven a esa lengua, glorifica a Dios en esta hora. Ay, Kia la Macanda. Dios coloca en nosotros esos labios puros. Dios coloca en esta noche a todos los que estamos aquí, aquel que se lo pide de verdad, aquel que clama de verdad, aquel que busca de verdad, aquel que recibe esta palabra. El Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Y va a irse toda tiniebla, y va a irse toda opresión, y va a romperse toda obra diabólica en tu vida. Dios te hará libre, Dios te hará libre. Y habrá un solo sentir, habrá solo un deseo: buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Querer estar en la casa de Dios, querer estar en la presencia de Dios, querer buscar al Señor. Ramaquilla, Ramacanda. Glorifica, glorifica, suelta esa lengua, suelta esa lengua. Hay una unción muy fuerte que se está desatando en esta noche. Hay una unción que se está desatando en esta noche, muy poderosa aquí en esta noche. Aleluya. Glorifica en esta tarde al Señor, aleluya. Glorifícalo con todo tu corazón, aleluya. Glorifícalo en esta hora y vas a servir a Dios de una manera, aleluya, de común consentimiento. Vas a sentir venir a la casa de Dios, vas a sentir el deseo. Nadie te va a tener que empujar. Yo que hay gente que hay que empujar, vamos a la iglesia, no. Vas a sentir el día de culto algo que te dice: voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a la iglesia, porque cuando voy a la iglesia hay algo que pasa en la iglesia. Siento a Dios, siento la presencia de Dios, siento la liberación en mi vida, recibo su palabra, recibo la unción del Espíritu Santo, aleluya. Pero Dios lo tiene que poner hoy, Dios lo tiene que poner, Dios lo tiene que poner en tu vida en esta noche. No va a haber nada que impida que eso ocurra en tu corazón si Dios lo pone. Si tú se lo pides en esta noche, si tú se lo pides en esta noche, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer en esta noche. Rabacana, Rabacaya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Y Dios le dijo al pueblo que iba a quitar. Primero dijo: voy a hacer que ustedes tengan labios puros, pero también voy a hacer algo, voy a quitar la soberbia, voy a quitar
el orgullo. Voy a quitar todo lo que se está levantando en su corazón. Porque el que va a estar en medio de ustedes soy yo, dice el Señor. Voy a sacar esa soberbia. Voy a quitar de mi monte santo, dijo el Señor, en este capítulo de Sofonía. Voy a quitar toda soberbia, voy a quitar todo lo que ustedes hicieron, todo lo que se levantó en sus corazones contra mí, lo voy a arrancar, lo voy a quitar. Dios lo va a quitar en esta noche. Y voy a dejar, dice, y voy a levantar en medio de ustedes un pueblo humilde. Que va a levantar Dios un pueblo humilde, un pueblo que se someta, un pueblo humilde, un pueblo sencillo. Dios va a levantar ese pueblo humilde, ese pueblo sencillo, ese pueblo pobre. Pero no pobre de pobreza financiera, no. Pobre de espíritu. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Porque ellos recibirán el reino. Porque cuando hablamos de pobreza, hablamos de alguien naturalmente que está escaso de recursos, que no tiene para el sustento. Un pobre, una persona pobre es alguien que no tiene para sostener su vida, no tiene recursos. Pero Dios nos dice pobre en espíritu, ¿por qué? Porque Él es tu recurso. Si vos dependes de Él, Él te va a suministrar, Él te va a dar, Él te va a suplir. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Sí, Señor, soy un pobre. Necesito de ti. Necesito recibir, porque no puedo nada lograr si tú no me suministras, tú no me das. Que va a levantar Dios un pueblo humilde y un pueblo pobre. ¿Qué quiere decir? Resumiendo estas dos palabras, un pueblo dependiente de Dios. Un pueblo que dependa de Dios, un pueblo que busque a Dios, un pueblo, una iglesia que busque a Dios, personas, no simplemente escuche. Yo quiero que ustedes entiendan algo, no simplemente que ustedes vengan a buscar a Dios cuando las cosas estén mal, cuando las papas ardan en fuego, no es simplemente eso. Dios quiere levantar un pueblo, una iglesia, personas que vivan todo el tiempo dependiendo de Dios, que busquen a Dios, tanto las cosas bien como las cosas mal. No busquemos a Dios cuando las cosas estén mal, aun cuando las cosas están bien, busquemos a Dios, no solo cuando está mal, busquemos a Dios en todo tiempo. Levanta tu mano y decida al Señor, sí, Señor, voy a buscarte todo tiempo, no solo cuando estén mal las cosas, no solamente cuando necesito un milagro, no solamente cuando necesite, Señor, una bendición, no, voy a buscarte en todo momento, cuando las cosas estén mal, pero también cuando las cosas están bien, yo te voy a buscar. Por eso yo digo, voy a levantar un pueblo humilde, un pueblo pobre, un pueblo dependiente de mí. Si en esta noche tú eres ese pueblo, levanta tu mano, porque Dios viene con esa unción para levantarte. Dios viene con esa unción, Dios viene a suministrarte de su riqueza, viene a suministrarte de su espíritu, viene a suministrarte de esa presencia, de ese poder. Recibe en esta noche. Ahí está, recibe esta palabra, recibe esta palabra, recibe esta palabra, recibe esta palabra de parte de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Él está levantando un pueblo sencillo. Él no está buscando a gente inteligente. Él no busca a gente elocuente. Él no busca a gente con renombre. Él busca a gente sencilla, a gente que tiembla ante su palabra. Él puede usar a quien sea. Él puede usar un carpintero, un albañil, un barrendero, alguien que recoge la basura. Dios puede usar a quien sea. Si se humilla, si lo busca, Él lo va a hacer esta noche. Levanta tu mano, recibe esta palabra. Dios está levantando
Dios puede levantar a ese humilde, a ese sencillo, con el poder del Espíritu. Si esa persona se entrega, no importa si ha sido a la escuela, si tienes academia, si tienes facultad, no importa. Solo entrégate y Dios te va a levantar, y Dios te va a usar, y Dios va a hacer contigo lo que Él dice. Ahí está, recibe esta palabra, recibe esta palabra, recibe esta palabra, recibe en tu espíritu. Ahí está la presencia de Dios, porque eso Dios dijo al pueblo, y van a volver a confiar en el Señor. Dijo, cuando Dios te levante, cuando Dios te ponga en alto, cuando Dios comienza a hacer en ti, tu confianza va a estar en Dios. Él va a ser tu confianza, Él va a ser tu confianza, Él va a ser tu confianza, Él va a ser tu confianza. Aleluya, 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 aleluya. ¡Ay, la mamá! Siga adorando. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Si está recibiendo, le dijo, yo lo voy a apacentar, yo les voy a bendecir, yo les voy a suministrar, yo les voy a dar, apacentar. Viene de un pastor que apacienta las ovejas, llevándolo a comer pasto fresco. Bueno, Dios es el buen pastor y yo soy la oveja, tú eres la oveja. Él nos lleva a esos delicados pastos, como dice el Salmo 23. Él nos lleva a esos delicados pastos, Él nos lleva a esos estanques de agua pura, a que bebamos de esa agua. Recibe la voz de tu pastor, recibe la voz de tu pastor, de los pastores, que el Cristo Jesús que te está llevando a esos pastos. Rica nama sonda nama calla. Yo lo voy a apacentar. Y si Él te apacienta, ¿sabes lo que Dios te dice? Te dice algo. Para aquellos que viven dependiendo de pastillas para dormir por las noches, Dios te dice esto. Aquellos que necesitan tomar Valium, aquellos que necesitan tomar tranquilizante para dormir, Dios te dice, no solamente los voy a apacentar, sino haré que puedan descansar y dormir tranquilos. Levanta tu mano en esta noche, porque si vos vivís bajo la influencia y la dependencia de pastillas, es porque hay algo que no está bien, hay un demonio, hay un espíritu, y necesitas ser libre hoy. No necesitamos pastillas nosotros para dormir, necesitamos, aleluya, al Cristo de gloria, necesitamos al Rey de gloria, necesitamos a Cristo para descansar y tener un buen descanso y dormir en paz, aleluya. Glorifica, glorifica, glorifica. Hay una presencia muy poderosa en esta noche que se está moviendo aquí. Hay una presencia muy poderosa. Dormirás tranquilo, dice, y nadie te atemorizará. Hay algo que te está atemorizando, hay algo que te está haciendo perder el sueño, hay algo que te pone intranquilo. Bueno, Dios dice, nada, nadie te hará temer, porque yo estaré contigo, porque yo estaré en medio de ti en esta noche. Rica nama sonda nama can. Recibe esta palabra. Es fuerte su presencia en esta noche. Es fuerte la presencia de Dios en esta noche. Está liberándose aquí. Hay una unción que se está liberando muy fuerte en este lugar. Aleluya. Ese demonio te perturba la noche, te molesta en los sueños, te viene a robar, te viene a ahogar. Siente la mano del diablo que te está ahogando la noche. Bueno, hoy se va a ir ese demonio, hoy se va a ir ese espíritu, hoy se va a ir ese espíritu que te atormenta, hoy se va a ir en esta noche ese espíritu que te hace depender de pastillas para que duerma. Hoy se va a ir en esta noche. Recibe en esta noche, recibe, porque Dios ya va a comenzar a liberar. Dios va a comenzar a liberarte en esta noche. La presencia de Dios está aquí. Yo estoy sintiendo muy fuerte el fuego de Dios en esta noche. Estoy sintiendo el fuego de Dios aquí quemando. Ese demonio va a irse, va a irse, va a irse, va a irse, va a irse. Va a tener que salir, va a tener que salir, va a tener que salir. Va a tener que salir de tu vida, de tu mente, de tu pensamiento. Va a tener que soltar esos sueños. No vas a soñar más con sombra, con demonio, con espíritu. Vas a soñar con ángeles. Vas a soñar con el Espíritu Santo. Vas a soñar que Dios te va a visitar en esos sueños. Eso va a ser Dios en tu vida. Recibe esta palabra en esta noche. Recibe esta palabra en esta noche. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor para ir terminando? Hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Sión, canta. Hija de Sión, alégrate. Hija de Sión, gózate, regocíjate, oh Jerusalén. Alaba, suelta esa lengua. Regocíjate en lo que Dios nos está dando.
tu Dios, porque el Dios de tu juicio viene y va a echar fuera a tu enemigo, dice, porque Dios viene y echará fuera a tu enemigo. Él viene ahora y echará fuera a ese enemigo. ¡Ay, qué alaba! Ahí está, recibe esta palabra, porque en medio de ti está el Santo de Israel. En medio de ti está el Santo, en medio de ti está el Cristo de gloria en esta noche. Él está aquí en esta noche, está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Ponete de pie en esta noche.